Ok, pues buenas noches, bienvenidos una vez más a esta sesión sobre el diplomado en Psicología y Pedagogía. Pues como se ha venido diciendo en estas últimas semanas, pues estamos haciendo un breve recorrido muy general, muy superficial sobre lo que es la historia de la psicología científica. Aprovechando también pues la ocasión para aclarar un punto. No se pretende de ninguna manera que esto sea un análisis exhaustivo de la historia de la psicología. Esto nos llevaría básicamente pues todo posiblemente medio diplomado. No es la intención. Esto es más que nada sobre todo pues que tengan un panorama general, para darse una idea de la importancia que tiene que tiene y que ha tenido la psicología pues en el devenir histórico de las ciencias sociales. También pues su impacto en lo que es la conducta humana, y pues cómo ésta se ha reflejado pues en muchos de los fenómenos que se han presentado tanto a nivel social, a nivel político, económico, clínico, lógicamente, laboral, etcétera, ¿sí? Bueno, toca el turno, pues en esta ocasión, hablar acerca de lo que es una parte un poco más científica en el sentido tradicional de la palabra, de lo que es la psicología. Y a esto le vamos a llamar psicofisiología. Bueno, esta psicofisiología básicamente es digamos, el intento de unir lo que es la perspectiva psicológica, es decir, el estudio del comportamiento humano, de la mente humana, de la psique humana, con justamente un componente orgánico que en este caso sería el funcionamiento de los reflejos, el funcionamiento del sistema nervioso central, ¿sí? En este caso, cuando hablamos de justamente psicofisiología, pues esto empezó aproximadamente desde los siglos XVII, los siglos XVIII, cuando justamente un científico francés, Pierre Cabanis, pues justamente empieza a sentar esas bases de la psicofisiología, perdón, al empezar a estudiar las lesiones cerebrales de los pacientes y relacionarlos directamente con lo que es pues los traumatismos de las personas, y las consecuencias de en la conducta. Habría que señalar en ese sentido que el dualismo que estableció Descartes, que veíamos en el video anterior, en cuanto a lo que es mente y cuerpo, a partir de esta corriente pues se hace mucho más radical, ¿no? Es decir, básicamente el cuerpo es uno, la mente es otra. Digamos, ahorita en la actualidad, pues diríamos que muy poca gente se atrevería a dudar justamente de la importancia que tiene pues el cerebro y la conducta, ¿sí? Pero hubo un tiempo donde no quedaba del todo claro esa relación entre la cabeza y el resto del cuerpo. Tan es así que básicamente hay algunas anécdotas que hablaban de algunos científicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante, que básicamente pensaban que el sujeto que a lo mejor perdía la cabeza, de alguna manera podía seguir viviendo. Esa era la observación que ellos tenían. Un autor, justamente Cabanis, al que me estaba refiriendo en ese momento, justamente él establece lo siguiente, que la conciencia de un sujeto termina justamente cuando tanto su cuerpo y su cabeza son separados, pues en este caso por la tristemente célebre guillotina. Una anécdota pues un tanto macabra sobre la guillotina fue que su inventor, Pierre de Guillotin, pues fue también su último usuario, uno de los usuarios de la guillotina, ¿no? Bueno, en este caso justamente Cabanis afirmaba esto, que la conciencia termina cuando la cabeza y el cuerpo se separan. Pero habría otro detalle muy importante, y este detalle pues se ha podido constatar muchas veces, incluso cuando cuando íbamos a los mercados. Y hablo en pasado porque ahorita pues insisto, si no tenemos a qué salir a la calle, es mejor quedarnos en casita. Bueno, pero cuando íbamos a los mercados, finalmente, o cuando comprábamos pollo, sobre todo en los tianguis o en los mercados de pueblo,
De repente, cuando te ofrecen el pollo fresco o pollo recién matado, significa que al pollito pues lo tienen todavía vivo, lo sacan de la jaula y pues le cercenan la cabeza. Eh, Cualquier observador, de repente un tanto macabro o sádico, por así decirlo, de repente dará fe de lo siguiente. Básicamente, cuando el pollo pierde la cabeza, pues sigue moviéndose. Sigue moviéndose en el sentido de justamente esta parte de acciones reflejas y automáticas. Eso fue lo que le llamó justamente a Cabanis. De igual manera, cuando el pollo pierde la cabeza, sigue moviéndose, el sujeto que era guillotinado, cuando perdía la cabeza, el cuerpo seguía moviéndose por unos segundos, por unos instantes. Lógicamente era una conducta 100% automatizada, ciertamente refleja. No podríamos decir que era una conciencia como tal, porque obviamente pues, el sujeto era incapaz ¿cómo se llama? De tener algún tipo de reacción. Pero sí marcaba un hito, pues en ese sentido, porque básicamente era una observación, pues aunque macabra ciertamente, pero empírica, de qué era lo que pasaba cuando la cabeza era separada del cuerpo humano, ¿sí? Justamente un contemporáneo de Cabanis, Theodore Bischoff, se encarga justamente de confirmar lo que decía Cabanis en la anterior diapositiva, la anterior imagen, y en este caso Bishop aunque Cabanis nunca lo demostró empíricamente, o sea, nunca lo hizo como tal. Bishop no se quedó con las ganas y él sí decide, pues, de alguna manera comprobar su observación empírica. ¿Y qué es lo que hizo? Pues básicamente se buscó un condenado a muerte, a una persona que iba a ser guillotinada, presenció la ejecución. Una vez que fue ejecutada la persona, pues el científico Bishop se acerca al cuerpo de la persona, lo estimulaba, le gritaba, lo insultaba, le pedía perdón, y pues él nunca observó una respuesta, ni siquiera después del primer minuto al haber sido decapitado, perdón. Es decir, el cuerpo que permanecía completamente inerte, aunque ojo, aquí hay que hacer una distinción. Una cosa es inerte y otra cosa es que no tenga movimiento. El inerte en cuanto a que no respondía voluntariamente como una persona pues en pleno uso de sus facultades mentales, intelectuales a nivel consciente, sino simplemente el cuerpo se movía de forma automática, ¿sí? Si recordamos un poco la postura de Descartes, justamente él hablaba de que los reflejos eran algo así como la maquinaria que tenemos todos integrada en el cuerpo humano, que representaría en este caso el cuerpo, que es la que se encarga de moverse justamente como un robot, como un autómata, ¿sí? Esta observación, insisto, aunque es un tanto macabra por la forma de que se procedió para hacer esta afirmación, pues justamente llevó a establecer algunas conclusiones muy sencillas. Le toca a Robert Witt, científico inglés, hacer las siguientes afirmaciones. Él era neurólogo, era fisiólogo también, y él dice que la médula espinal, es decir, el nervio espinal que corre la columna vertebral, va a ser siempre menos compleja y más accesible que el cerebro. Hay que recordar que finalmente estamos hablando de investigadores científicos o de ciencia en lo que es el siglo XVII, XVIII, o sea, estamos hablando de 1600, 1700. No había tomógrafos, no había resonancia magnética. El microscopio se empezaba a usar, pero todavía no era un uso muy generalizado. Entonces finalmente no había ninguna otra forma de hacer esto más que digamos a la antigua o a la simple observación. En este caso Robert White escribe un documento que le llamó Ensayo sobre los movimientos vitales y otros movimientos involuntarios de los animales, y en él expone una realidad que actualmente no se puede negar, que no se puede refutar. Una rana sin cerebro y sin su médula espinal
era completamente irresponsiva, es decir, a pesar de ser estimulada, no había ningún tipo de respuesta. Esta observación justamente le llevó también a especular algo muy sencillo, igual también macabro, pero sencillo, y era lo siguiente: una rana sin cerebro, pero con la médula espinal, respondería a un piquete retirando su anca. Esta práctica de básicamente escoger una rana, llevarla al laboratorio en la preparatoria, en la secundaria, pues todavía se sigue haciendo, pues en muchas de las escuelas públicas o privadas, en la actualidad todavía, ¿no? A veces no se hace, a veces sí se hace, pero la intención básicamente es justamente demostrar la cuestión de la conducción nerviosa o arco reflejo en la rana. En este caso, la observación de White era muy sencilla: una rana sin cerebro y sin médula, es decir, a la rana le sacaban completamente tanto el sistema nervioso central, o sea el cerebro, como el sistema nervioso periférico, o sea todo lo que es la médula espinal. Básicamente le tenían que hacerle una operación a la rana, abrir la cabeza, sacarle el cerebro, abrir la espalda y sacarle la médula espinal. Obviamente esto implicaba pues diseccionar a la rana obviamente moría, y en ese sentido esta parte pues era como una observación más también a nivel científico de lo que es la fisiología del cuerpo humano, sobre todo el sistema nervioso central. Ahora, a esta rana que le quitaban la cabeza y la médula, es lo que decía lo que dice la información, no había ningún tipo de respuesta motora, ni de ningún tipo a nivel sensorial. En cambio, cuando a la rana se le dejaba la médula, pero era decapitada, pues en este caso sí había una respuesta neuromotora a la estimulación eléctrica o a una estimulación táctil lo suficientemente fuerte para provocar una respuesta involuntaria, automática en la rana, picándole su patita, su anca. Insisto en estas observaciones, pues que a las que estamos refiriéndonos en esta parte del diplomado, pues obviamente tiene que ver mucho con métodos un tanto barbáricos, a lo mejor en la actualidad, pero en su tiempo pues marcaron un hito, porque justamente llevaron a observar o a plantear pues aspectos que ahorita los damos por sentados, por ya dichos, ya creíbles, pero pues que obviamente tuvieron que pasar por una justificación empírica. Volviendo con el tema de la rana y de su médula espinal, pues la conclusión de Robert White sobre este experimento fue el siguiente: la médula espinal tiene que estar intacta para poder emitir respuestas reflejas. Esto también va a ser importante por una razón. Uno, se establecen dos tipos de conducta: la conducta voluntaria y lo que es la conducta refleja. La conducta voluntaria sería controlada por los centros superiores o sistema nervioso central, léase cerebro, y la conducta refleja o conducta involuntaria sería controlada por, en ese entonces, médula espinal. Ahora sabemos que es el sistema nervioso periférico o autónomo. Otro investigador, también justamente un poco más, aunque distanciados pues también por los años, pero también, digamos, a fin de cuentas también contemporáneo, o por lo menos conocedor de la teoría de White, fue Magendie. De este sí no tengo ¿cómo se llama?, la nacionalidad y el nombre completo. Él básicamente escribía en un anuario que era editado en su país de origen, una revista de fisiología y patología experimental, y él llega a hacer una clasificación primera de los nervios, que sobre todo de aquellas que surgen de la médula espinal, que son las raíces dorsales y las raíces ventrales. Para entender un poco esto de qué es uno y qué es el otro, la raíz dorsal, si por ejemplo, si nosotros nos vemos, a ver, dejen cambiar la vista de la cámara. Si por ejemplo nosotros
ponemos nuestra mano, lo que está por afuera de la mano, lo que estoy tocando en este momento, sería la parte dorsal, el dorso, o sea, la parte superior, ¿sí? Esto que está acá es la parte dorsal. Y lo que es la palma de la mano, o sea, lo que están viendo ahorita en este momento en la pantalla, donde están viendo la famosa M, y mis dedos, mis yemas, serían las raíces ventrales. Entonces, ventral va a ser lo que está por dentro y dorsal va a ser lo que está siempre por fuera. En ese sentido, justamente la clasificación de Magendie para estas partes de los nervios justamente va a ser importante, porque también él asume lo siguiente, que tanto las raíces dorsales como las ventrales tienen función diferente porque conducen información diferente. En este caso él estableció que las raíces dorsales, insisto, las que están por arriba de la mano, en el ejemplo que di de la mano obviamente, tienen que ver con la sensación, y las ventrales con el movimiento. Ahora actualmente nos referimos justamente a esa clasificación como vía aferente y vía eferente. Aferente es todo lo que va del exterior hacia adentro por vía sensorial, o sea, por raíces dorsales. Y eferente va a ser todo aquello que justamente entrando por vía aferente provoca un estímulo e inerva o estimula lo que son los nervios que son responsables de generar movimiento, ¿sí? Por lo tanto, tenemos que una clasificación muy sencilla de las neuronas, aunque ahorita no es un poco el tema, pero sí me gustaría como aclararlo. En este caso hay neuronas sensoriales, y hay neuronas motoras, y hay neuronas que son mixtas. Es decir, la neurona sensorial, quedamos que son aquellas que traen la información de afuera hacia adentro. Las motoras exclusivamente se encargan de generar movimiento en el sujeto, en el cuerpo del sujeto, pero hay unas que son mixtas, es decir, que se encargan de hacer un ciclo, que es a lo que Magendie llamó arco reflejo, ¿sí? De ahí surge justamente esta noción, pues, del arco reflejo. En esta imagen que tenemos pues en la pantalla, en el monitor, en la diapositiva, que también creo que ya las compartí en otro momento, pues nos encontramos justamente con un nervio o una porción de la médula espinal seccionada por un corte transversal. De tal manera, nomás dejen colocar la imagen, ahí está, de tal manera que, por ejemplo, esta parte de acá arriba, que esto que parece una especie de V o de V chica, pues, es la sustancia gris, ¿sí? Que justamente es la que se encarga de que nosotros ejecutemos conductas complejas o voluntarias. Todo lo que rodea a la sustancia gris va a ser la sustancia blanca, que es como ¿cómo decirlo? Como la forma en la que se traduce el movimiento, la información sensorial pasa a lo que es a generar una respuesta motora. Tendremos justamente el nervio espinal, una raíz ventral, una raíz dorsal, ¿sí? Entonces tenemos que justamente la información llega del exterior a través de esto que sería por acá, que es el ependimo, en este ejemplo que está aquí, que es una neurona del sistema nervioso periférico. Y básicamente entonces esto que está por arriba, donde tengo el cursor, sería la parte de lo que es pegado a la columna vertebral, por así decirlo, a la espalda. Y esto que está por dentro sería lo que estaría pegado, por así decirlo, hacia adentro del corazón, hacia adentro del cuerpo, solamente para contextualizar un poco. Insisto, no se pretende en este momento de ninguna manera que salgan como expertos en neurofisiología. Tengo entendido pues que en la carrera también deben de haber llevado principios de psicología, de psicobiología o principios de neuropsicología. Ya, si en algún momento dado algunos de ustedes quisieran como mayor profundidad en este tema de lo que es la neuropsicología o fisiología básica,
pues con mucho gusto me lo hacen saber y pues programamos una sesión especial para justamente ver esta parte. Bueno, continuando pues con la exposición del tema que nos competía esto, ahora toca el turno ver justamente lo que comentamos en su momento, lo que es la fisiología de carácter sensorial, ¿sí? En este caso, sabemos justamente que el vehículo entre lo que pasa en el mundo externo y lo que pasa adentro de nosotros, o sea, nuestro yo interno, es justamente los nervios. Ahora, habría que ver que justamente también dentro de lo que es la fisiología de las sensaciones, o hablando de sensación y también de percepción, que es un proceso psicológico superior, un mismo estímulo, por ejemplo un pinchazo, un piquete de mosco, o una inyección, un pellizco, una cachetada, una nalgada, etcétera, etcétera, puede provocar o se puede interpretar o se puede leer de diferentes maneras. ¿Qué significa esto? Que aquí de repente pues también tiene mucho que ver la experiencia del sujeto y más que nada también la parte esta de a lo que se llama umbral de percepción. Por ejemplo, que no sé si se han puesto a lo mejor como a elucubrar, a pensar, porque para algunas personas el ruido de un zancudo, de un mosco en una habitación es insoportable y no se puede dormir hasta que matan al mosco y pasan a lo mejor una hora tratando de cazar al mosco y el mosco que no aparece, y otras personas que incluso con mosco, con calor, con frío, con ruidos, etcétera, digamos, pareciera que duermen, ahora sí como se dice vulgarmente, como bebés. Justamente esto es el umbral de percepción, que se va a ser diferente para cada persona, ¿sí? Bien. La siguiente parte de esta información, pues es abordar justamente otra obra ya un poco más del siglo XVII, XVIII, que es el Johannes Peter Müller, que es alemán, obviamente, que se encarga de escribir el primer manual de fisiología humana. Que en este sentido, este científico alemán propone algo muy interesante que más o menos se puede entender de la siguiente manera: los nervios deben comunicar diferentes impresiones al cerebro o proyectarse a diferentes partes del cerebro que en sí mismas son las que imponen la especificidad. ¿Qué significa esto? Pues es muy sencillo, que básicamente toda la información que llega al cerebro no es el mismo tratamiento, no es la misma región, va a ir a diferente región, a diferente zona, y puede provocar pues una respuesta muy, muy diferente, ¿sí? Eso es lo que significa esta afirmación de Peter Müller. Otra más, otro alemán, Hermann von Helmholtz. Este investigador se encarga justamente de retomar las investigaciones de Witt, o sea, lo de la parte de la médula espinal y la cabeza. Sobre todo pues se dedica a estudiar un poco cómo es que se conducía la información neuronal. En este sentido pues él tomó como antecedentes una cierta información que hablaba sobre algo que conocemos actualmente como bioelectricidad, ¿sí? Y que justamente lo que posibilita que los nervios actúen es la transmisión de ese impulso eléctrico de neurona a neurona. En ese sentido, él decía que nuestro cerebro y la médula espinal y los nervios ciertamente albergan o tienen cierto poder de influencia. ¿Qué significa esto? Cierto potencial de estimulación. Es un poco lo que decía hace un momento acerca del umbral de percepción. O sea, cada uno de nosotros tiene un umbral diferente. En qué medida, por ejemplo, un estímulo tiene que ser lo suficientemente fuerte para poder ser percibido o para poder ser ignorado. En este caso, pues no podríamos hablar de electricidad sin referirnos a Galvani y a Benjamin Franklin, que justamente son autores también que, si bien no son psicólogos,
pero pues se encargaron de justamente hacer investigaciones sobre los fenómenos eléctricos. Ellos decían que todos los cuerpos van a poseer una cualidad natural de luz eléctrica. Esto tiene que ver incluso con la parte de los electrones. Esta electricidad se pretendía, de acuerdo con Helmholtz, que esa electricidad se originaba en el cerebro y que básicamente se distribuía como por todo el sistema nervioso, como por ejemplo una batería en serie, ¿no? Otro investigador justamente que tiene que ver con ya un poco más centrado a lo que es otra vez el asunto de las ranas, fue Alessandro Volta, italiano. Él decía que la electricidad de un cuerpo es bimetálica, es decir, se origina siempre por la diferencia de voltaje entre los metales. Es decir, la rana posee elementos en su estructura biológica que conducen más fácilmente la electricidad que otros. Con esta idea, básicamente echa por tierra la idea de que, bueno, que ciertamente las ranas conducen la energía eléctrica, pero el cuerpo humano no la produce, no la genera, solamente la conduce. Es decir, no somos como baterías. Básicamente la batería pues sí se encarga de generar electricidad. En el caso de nosotros, solamente con la conducimos, no la generamos en ese sentido. Un poco de humor, pues este simpático monito que está aquí, a huesos, justamente pues aquí se ve la descarga eléctrica que recorre todo su cuerpo, ¿sí? Bien. Dubois-Reymond, hacia 1848, es justamente uno de los primeros investigadores que se encarga de medir objetivamente la actividad eléctrica del nervio ciático en una rana. Pareciera también con todo esto que los investigadores tenían una cierta manía, una cierta preferencia un tanto insana o no muy sana por las ranas. Bueno, la rana sobre todo porque era un animal pues obviamente que no era muy grande, era fácil de deshacerse de él, fácil de mantener, y pues de alguna manera le debemos mucho a las ranas en lo que es el avance de la investigación neuropsicológica. En resumen, la aportación de Dubois-Reymond a todo esto fue un manual que se llamó Electricidad Animal, donde justamente él comenta que básicamente la conducción nerviosa pues se encarga de explicar justamente las funciones neuromusculares. Es decir, él ya aborda más objetivamente, ya con una investigación ya más medible con aparatos eléctricos o con medidores de potencial eléctrico, justamente la actividad nerviosa. Aquí tendríamos que hacer un pequeño paréntesis. Hasta ahorita no he usado el término mente, porque para ellos justamente lo que es la mente era solamente el reflejo de la conducta voluntaria medida de forma objetiva por un galvanómetro o un instrumento que se encargaba de medir esa intensidad o no de un potencial eléctrico. Otro aparato que también se usaba, incluso lo usaba este señor Raymond, era justamente el miógrafo, que en ese sentido es que tanto a lo mejor un nervio se contrae al paso de la electricidad. Tan así fue la acertada la información o la observación, el trabajo científico que hizo Raymond, que él llegó a calcular cuánto mide o cuánto vale la velocidad del impulso nervioso al recorrer un nervio, y a esto le llamó tiempo de reacción. Estos tiempos de reacción básicamente son los que explican por qué, por ejemplo, cuando estamos descalzos en casita y pateamos a lo mejor sin querer la pata de la cama con el dedo meñique o con el dedo gordo del pie, nos duele hasta el alma.
A lo mejor de repente ahorita actualmente pues esa es una situación que nos puede pasar muy seguido, o nos ha pasado muy seguido a lo mejor, pero en ese entonces no se explicaba cómo es que a lo mejor si me pega en el pie, ¿por qué es que me duele todo el cuerpo? No, porque vamos que me duele todo el cuerpo. Entonces, por eso es importante esta parte del cálculo del tiempo de reacción. Años más tarde, este miógrafo y ese tiempo de reacción tuvo que ver justamente con lo que era el desarrollo de lo que se llama polígrafo. El polígrafo o detector de mentiras justamente es un instrumento que se encarga de evaluar de forma objetiva a través de los impulsos de reacción, de los tiempos de reacción, cuánto tarda un sujeto en responder una pregunta de forma cerrada. Es decir, ¿eres fulanito de tal? Sí. ¿Hiciste esto? No. ¿Qué significa esto? Bueno, justamente en ese sentido, la teoría básica es que si un sujeto miente, va a ocupar o invertir más tiempo en generar una respuesta automatizada que cuando a lo mejor lo hace de forma no automatizada. Esta parte pues de lo que es el detector de mentiras o polígrafo, pues ciertamente se usa lo que es en la parte de policíaca, en la parte de validación de puestos o de perfiles, sobre todo de policía federal o personal que va a trabajar en los penitenciarios, en los centros penitenciarios. Bueno, en este caso, pues estos serían como los principales antecedentes justamente de lo que es la parte científica de la psicología o de la neurofisiología. Yo considero que ahorita en esas alturas del partido, negar que la psicología le debe mucho tanto a la medicina como a la neurología, pues sería una necedad. Le debemos mucho justamente pues porque los primeros pioneros en medir la naturaleza biológica de lo psicológico, pues justamente fueron los neurólogos, los fisiólogos. Quisiera comentar, casi por último, para terminar esta intervención, un triste caso que, bueno, obviamente en la actualidad pues está completamente rebasado, está completamente ya pagó su deuda con la historia en cuanto a un error del tamaño del Monte Everest, y es justamente la frenología de Sir Francis Gall, ¿sí? En este caso la podemos llamar, como dice la información en la imagen, un intento por explicar diferencias individuales. Pareciera que típicamente al ser humano ha tenido esa como tendencia, esa tentación a buscar justamente la explicación de cómo es, por qué es como es. Y bueno, dentro de esto, pues justamente hemos pasado de justamente la parte científica, a lo mejor la parte no tan científica, por ejemplo, en lo que es la parte de la frenología. En este caso, cuando hablamos de frenología, hablamos justamente de una descripción pretendidamente detallada de las funciones superiores del sistema nervioso. Aquí la explicación era muy sencilla. Francis Gall, médico inglés, tenía una teoría bastante alocada. Él decía que, por ejemplo, si uno de nosotros, de repente era un experto en el piano, un experto en matemáticas, de repente un buen bailarín, un buen comunicador, vamos, si tenía una habilidad como muy desarrollada y de repente a palpación o a simple observación de lo que es el perímetro cefálico, o sea, de la cabeza, se encontraba ya sea una protuberancia o una oquedad, él decía que en esa oquedad o protuberancia estaba ubicado el centro de esa función. A esto se le llama, a esta tendencia, digamos, médica o fisiológica de buscar relacionar una función específica con un lugar específico del cerebro, se le llamó localizacionismo. Entonces, justamente en la frenología es el localizacionismo llevado al extremo, a un extremo radical incluso, ¿no?
Francis Gall, como ya lo comentaba, fue un médico inglés. Él decía que la personalidad era posible de inferirse, o sea, podíamos saber cómo una persona a partir de su apariencia corporal y sobre todo, como ya lo comentaba ahorita, en lo que es el perímetro cefálico, la medición también del tamaño de la cabeza, algo así como de repente, si el sujeto era muy cabezón, pues era a lo mejor muy inteligente o alguna otra función, y si por el contrario no era muy de cabeza grande, pues a lo mejor carecía de esa habilidad. Obviamente esto pues de repente es una aberración, por eso insisto, es un triste caso pues de lo que es el localizacionismo llevado pues a lo caricaturesco incluso, ¿no? Pero Francis Gall pues nada ¿cómo decirlo? Nada ingenuo, pues pretendió hacer negocio justamente de esta teoría que él estaba proponiendo, ¿no? Él hacía mediciones precisas para entender la personalidad, básicamente a sus pacientes, que eran cientos, pues básicamente lo que hacía era poner justamente algo así como esto, hacer un mapa de localizaciones de la cabeza. Aquí vemos el lóbulo temporal izquierdo, estaba el óvulo temporal derecho, que era igual una división, obviamente muy arbitraria, sí era muy arbitraria, pero justamente él buscaba hacer esa ubicación de las funciones en la cabeza, en el óvulo, perdón, en el perímetro cefálico. Él decía que la personalidad de la inteligencia se puede reducir básicamente a 27 facultades que van a encontrar un lugar específico en el cerebro. A la tendencia a relacionar el perímetro cefálico con lo que es el estudio de la apalpación del cráneo, de la superficie craneal, se le llamó craniometría, ¿sí? Justamente entonces esa es como el antecesor a lo mejor de lo que es una práctica mucho más científica, que es a lo mejor hacer una resonancia magnética nuclear, una tomografía, ¿sí? También la craneoscopía es justamente ver al tacto, como decíamos ahorita, esa parte de las funciones del sujeto. En este caso, pues esa era la postura de este señor de Francis Gall. Básicamente, Francis Gall cometió muchos errores. Históricamente, de todos sus casos, solamente se reporta, y no con él, sino unos años más tarde, unos 200 años más tarde, se reporta el caso en Estados Unidos de un frenólogo que todavía tenía esa disciplina pues heredada por Francis Gall, que justamente estudia a un niño que resulta ser el fundador de McDonald's. De repente él le dijo que, ¿sabes qué? Le dijo a la señora, ¿sabe qué? Su hijo va a tener éxito en lo que es en los negocios de comida rápida. Años más tarde ese niño se convirtió en el fundador de McDonald's. Aquí obviamente no pudimos relacionar esa predicción, por así llamarla, con algo científico, porque en psicología social existe un fenómeno que se llama contagio mental, la profecía de autocumplimiento o efecto Pygmalion. Este efecto Pygmalion pues tiene que ver justamente con ese hecho de que si a mí me dicen que soy un buen estudiante y de repente me tratan como si fuera un buen estudiante, puede ser que efectivamente yo dé resultados como un buen estudiante, pero no es porque estén profetizando sobre mí, sino porque de alguna manera yo adapto o modulo mi comportamiento justamente a esa opinión que tienen los demás de mí. Bien, el principal detractor de nuestro queridísimo Francis Gall fue otro francés, parece que de Francia venía todo esto, justamente era Pierre Florence, que critica en 1843 toda la obra de la frenología de Gall. En este caso, él para, darle soporte a sus teorías, pues se encarga ya justamente de estudios a nivel experimental, ya no a nivel nada más por superficial, como lo hacía Gall, que era la cranometría o cranioscopía.
él ya practicaba, Florence me refiero, practicaba experimentos como por ejemplo la ablación en animales. ¿Qué es una ablación? Bueno, la ablación básicamente era a una paloma, a una gallina, a un conejo, a un perro, a un gato, sanos físicamente, se les hacía una pequeña cirugía en la cabeza y se removía cierta porción del cerebro. El animal pues obviamente era cuidado después del procedimiento quirúrgico para que no muriera, y pues después de esto, cuando el animal estaba físicamente sano, pues se evaluaba su conducta, sus instintos, etcétera. Muchos animales pues obviamente fueron también sacrificados en aras de este avance científico, donde de repente pues hay casos, por ejemplo, de que algunos animales de repente se les extraía una porción de su cerebrito, de su cabecita, las palomas por ejemplo, y de repente se les olvidaba volar. Ese acto tan instintivo que es de las aves también era controlado por el cerebro. Finalmente a algunas palomas se les extirpaba cierta porción del cráneo, sanaba el animalito, se le aventaba para que volara, y pues típicamente el animal pues caía, pues ahora sí como un costal de papas, caía estrepitosamente sin poder mover un solo músculo. En ese sentido, pues Florence zanja por completo aquella discusión que se tenía al principio de esta presentación, donde si la cabeza era o no el centro de la actividad cerebral superior. Florence demuestra que sí, efectivamente, el cerebro es el llamado órgano de la mente, ¿sí? Esto de alguna manera pues lleva a reforzar más el concepto de diferencias individuales. Habría que recordar pues en este momento, a estas alturas del partido, que pues entre los métodos de estudio de la psicología tenemos justamente lo que es la parte pues que se encarga de generalizar a partir de casos individuales, y la otra que es el proceso inverso, a partir de lo general sacar una inferencia válida para sujetos particulares, ¿sí? Bueno, esto que tenemos aquí es un poco esto lo vamos a ver la próxima semana. Es el triste caso de un minero norteamericano, un joven norteamericano que trabajaba en la mina, hagan de cuenta como un tren ligero, justamente, que se llamaba Phineas Gage. Lo que está en rojo es una representación en tercera dimensión de una varilla de plomo, de metal, que le atraviesa la cabeza, justamente siguiendo la trayectoria que se describe en esta imagen. A través de un pómulo entra el objeto metálico, pasa por detrás de la cuenca orbital izquierda y tiene una salida por el lóbulo frontal izquierdo hacia el exterior. O sea, prácticamente le atraviesa la cabeza, le secciona lo que es el lóbulo frontal, se lo secciona, por lo menos el izquierdo, y esto tuvo algunas consecuencias que pues se discutirán en el próximo video. Muy bien, pues sería de momento esta mi pequeña intervención por el día de hoy en cuanto a lo que es el tema de la neurofisiología, ¿sí? O psicofisiología. Insisto, esta parte pues es muy importante porque establece las bases científicas del posterior desarrollo psicológico. Pues no me resta más que agradecer su atención y sobre todo pues invitarlas que cualquier duda, cualquier sugerencia que tengan, lo hagan saber a través tanto de Classroom como de comentarios del video en mi canal de YouTube. Si ustedes gustan pueden suscribirse, denme un like y pues seguimos en contacto, y pues no sin antes exhortarlos pues que sigamos cuidándonos, nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Si tenemos que salir, que sea solamente por cuestiones muy esenciales o vitales, y pues esto finalmente pues va a ser algo pasajero, podemos sacar el mejor partido. Por mi parte es todo, muchas gracias y seguimos en contacto.